¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su quinto episodio ya de su podcast ¿Qué pasa, mucha? Como lo pudieron ver ustedes en nuestras redes sociales, tenemos un invitado especial para lo que es el especial de Halloween. Eh, no nos costó mucho encontrarlo, pero yo creo que la mayoría de personas lo conocen y bueno, así que buenas noches, Ronnie. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, José, gracias por la invitación, de verdad, me siento complacido por la invitación, gracias por tomarme en cuenta en este episodio de tu página, la cual, te decía fuera del aire, me causa mucha emoción y alegría ver cómo es que ustedes vienen y se animan a hacer este tipo de páginas, ya que a muchos de nosotros nos gusta hablar, pero no tenemos las páginas, ¿va? Exacto. Entonces eso es bueno y de verdad nuevamente agradecido por la oportunidad de poder compartir un poquito de anécdotas, de un poquito De todo. de historia de nuestra tierra, ¿verdad? Gracias. Qué bueno, ahí sí, gracias por aceptar la invitación, Ronnie. Vamos a iniciar hablando acerca de estas fechas que estamos próximos a- que se nos vienen acá en Guatemala, lo que es el Halloween, pero realmente el Halloween, si no estoy mal, es una tradición estadounidense Eh, que la adquirimos acá por moda, como siempre agarramos todo, ¿ah? exacto, exacto. Bueno, esto en sí no es una tradición legítima estadounidense, no es una tradición anglosajona, sino deriva de otros pueblos europeos eh, de la parte alta, por ejemplo Irlanda, por ejemplo Finlandia de igual manera, donde celebraban algún tipo de evento de los muertos, ¿verdad? Exacto. Entonces viene Halloween, Estados Unidos lo adopta y nosotros venimos y lo copiamos, porque lamentablemente nosotros somos un pueblo copión, por decirlo de esa Exacto. manera. Entonces, ahí sí que viene de no solo de Estados Unidos, sino que de varias partes, varios países. Acá la tradición es o era, yo creo que ya es muy poco los niños que salen a pedir el famoso siquín. Yo tengo memoria y tengo recuerdos que llegaba el día, que era el 31, si no estoy mal, 31 o primero. Es el 1 de El noviembre, 1 de noviembre, ok. así es. El 1 de noviembre, bueno, yo me preparaba con mi máscara, y con mi bolsita para ir a pedir dulce a todas las casas y somos los ángeles caídos Exacto, del cielo exacto. pidiendo siquimba. Es cierto, es cierto. Casi sí es la oración, por decirlo de esa manera, es una oración o un cántico, Ujú. cada vez que un grupo de niños o de jóvenes adolescentes se acercaba a una casa. Como te digo, eh, hay algunos añitos de diferencia entre vos y yo, Exacto. entonces ponele de que vos pedías dulce, en cambio nosotros pedíamos ayotes en dulce. Así. Eso era lo tradicional que nos daban a la hora de ir a pedir siquín. Yo fui muy poco lo que tuve participación en estas fiestas porque Ajá. mi mamá no mucho me daba permiso. Sí, pues. Entonces, pero es algo que ponerle que llega, se juntaban la hinchocada, ¿va? Y Exacto. comenzábamos a decir, miren, ¿y a qué hora nos vamos a juntar? ¿A tal hora? ¿Y a dónde? Pero la mayoría de patojos eran grandes, adolescentes, y yo te estoy hablando que tenía como unos 7 años aproximadamente, y entonces habían patojos de 14, ¿va? Entonces, que ya habían pasado viendo por dónde habían tamales, porque te Ah, daban bueno. tamales, pan de maíz, quesadilla, te daban ayote en dulce. Eso era lo tradicional del famoso siquín. Y se hacía se hace o se hacía el día 1 de El noviembre, 1 de noviembre. celebrando el Día de Todos los Santos, porque Exacto. es cuando las familias van a coronar, más que todo, a los niños. Y ya el día El siguiente, 2 el 2 es para los grandes. para Ajá. que qué pena ahorita con pandemia, que pues nos van a cerrar a partir de mañana. Hoy había un montón de gente ahí
en el cementerio tratando de ir a coronar, ya que mañana y los días de asueto pues va a estar cerradas las instalaciones. Qué pena porque pues, pero ¿qué vamos a hacer, Barrón? Exacto, porque mira, pues debes de recordar de que eh, esto también, si venís y echás atrás sin unos eh, 3, 4 años atrás, ¿Sí esto se ya escucha? no, ¿Se sí, escucha? sí, Ok. ya no parecía algo así tradicional, sino eso ya parecía fiesta, Sí, parecía ya feria. sí, sí. Entonces, porque pone la idea de que ya camas elásticas, y ponerle de que hay muchas personas que van por adornar las tumbas de sus seres queridos, pero otros también aprovechaban para estar tomando y hacer relajo. Sí, Entonces, sí. ponerle de que se ha dado o se dieron casos de disparos dentro de los cementerios. Entonces, también hay que tomar en cuenta de que eh, la esencia de estas celebraciones como que Se ha perdido. se han ido perdiendo. Se han ido perdiendo, ¿por qué? Porque la juventud ha perdido interés de conocer parte de la tradición o de las costumbres meramente de cada fecha. Sí. Entonces, esto ya no es Es que ahora todo con el internet, Ronnie. exacto. Es un total cambio a lo tradicional, pues se ha Exacto. perdido todo eso, ¿verdad? Ahí sí que lastimosamente pues hemos saltado esa parte de nosotros como jóvenes. Bueno, yo no soy tan joven, yo no soy tan joven, pero sí, yo recuerdo que con mi abuelita íbamos a coronar las tumbas, las bóvedas, y se iba perdiendo año con año, ya era fiesta, no era tradición, como lo decía usted, ya era una fiesta de que, bueno, algunas personas pues sí llevaban mariachis y todo eso, pero el licor siempre estaba Exacto. presente, tantas cosas, ¿va? Era una tradición o es una tradición que siempre está vigente acá en Guatemala, pero por tiempo de pandemia ahorita eh, se nos, se nos ha paralizado totalmente. Entonces, eh, bien, entonces, el propósito de este programa, de este podcast, especialmente el día de hoy, era para hablar un poco de todas esas cositas de miedo. Yo sé que hoy aquí su Heidi va, en la noche no va a dormir. Bueno, sí, Eh, porque pues se da la fecha, la ocasión de poder hablar de todo esto. Empiezo con una pregunta, Ronnie. eh, sí existe, obviamente desde un punto muy personal, ¿verdad? O sea, sí existe ese mal. mira, Chino, la verdad es que eh, recordemos de que el diablo tiene, tiene su poder también, ¿verdad? Entonces, Exacto. ponerle de que hay mucho en esta fiesta que es muy americana, muy estadounidense, hay mucho ocultismo, hay Sí, muchas cosas malas que se dan, por ejemplo, aprovecha para hacer sacrificios no solamente de animales, sino también de seres humanos. sí. Te estoy hablando de allá por 1992, 1994, para un 31 de octubre, para una celebración de Halloween en Colombia, se da una serie de asesinatos este, conmemorando El día. el día de Halloween. Entonces, ponerle de que esto, quiera o no, se sale de control Ah, porque en este mundo hay mucha maldad. sí. Entonces, eso es lo que lamentablemente conlleva estas fiestas. Ponerle de que eh, yo recuerdo que la gente antes decía, antes salía la Llorona, hoy la Llorona le tiene miedo, pero a los que andan en la calle, Ajá. decía. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha maldad, como te decía, se ha perdido mucho todo esto que estábamos hablando sobre las tradiciones, ¿verdad? Hablando ya, que me dice usted de la Llorona y todo eso, que son leyendas, vamos a decir urbanas, pero es que realmente, y muchos de los que nos están viendo y nos están escuchando, han tenido alguna situación paranormal, ¿va? Alguna situación usted que realmente dijera,
Ahorita viene lo bueno. Cabal. Fíjate que, pues, no solamente una, sino varias. Y ponerle que mucho se daba o se dan dentro de la casa. ¿Por qué? Porque venís y dices, fue el gato, fue el aire, fue esto. Pero si venís y de repente aquello viene y se vuelve muy frecuente, eso es lo que te hace venir y ponerte en qué pensar. Ajá, ¿y por qué? Ajá, ¿por qué? ¿Qué está pasando esto? Hay muchas cosas por las cuales ponerle que venís y le abrís puertas a los demonios. Sí. Te lo estoy hablando en la parte religiosa, te estoy hablando un poco en cuanto a eso, porque fíjate ya me dio miedo de la música. Porque fíjate que en este caso vos venís y tenés tu póster de Iron Maiden, de Guns N' Roses, entonces es gente que está ocupando un cráneo, una calavera para llamarte la atención. Sí, ¿verdad? pues. Entonces, igual lo tenés ahí y se dice que en cada imagen, imagínate que tengas, son 7, 14 demonios los que tenés ahí, ¿verdad? En una sola. Entonces, todo eso ocurre. Fíjate que pasaba ya por 1994, 1995 aproximadamente. Yo dormía en mi cuarto, yo a mi cuarto siempre le decía la bodeguita, ¿va? Porque ahí se aguardaba todo. Pero de repente, entre dormido y despierto, logro ver que saltó algo a la puerta del cuarto. Todo estaba apagado, era alrededor de las 11 de la noche, todo estaba apagado. Cuando yo le tengo miedo a los gatos, o le tenía miedo a los gatos, esto es algo que muy pocas personas saben, pero mi esposa sí lo sabe y algunos amigos. Yo tuve asistencia psicológica un tiempo por ese miedo. Yo le tenía pero pavor a los gatos. Yo miraba a los gatos y salía volando. Pero por una picardía que hicieron mis primos cuando pequeños, o sea, me metieron un gato dentro de la ropa y yo no sabía qué era. Entonces me causó cierto nivel de trauma. Entonces yo le tenía miedo a los gatos. Cuando de repente el gato salta sobre mí, y yo que trato de cubrirme y ya no pude, no tenía fuerza. Los brazos yo le hacía fuerza y trataba de taparme, pero cuando cerré los ojos y los volví a abrir, ya no era un gato, era algo más grande que un gato. ¿En su casa? En mi cuarto, sobre mi cama, o sea, estaba sobre mi pecho prácticamente. También se dice que cuando tenés un ataque o un ataque de un demonio, eso es que le llaman parálisis de sueño. Exacto. También en otros lados le conocen como incubus. Ya es eso, ¿verdad? Entonces venís y que uno quiere como despertar, varón. Y ni siquiera podés decir Dios mío, ayúdame, ¿va? Porque hasta la lengua se siente pesada. Entonces yo trataba de pelear y yo me recordaba, Padre nuestro que estás en el cielo. Sí, pues. Y comencé a orar en ese momento. Cuando el jaló, me golpeé con mis propias manos, me golpeé la cara. Y aquella sensación de cansancio, como que si hubiese jalado arena todo un día. Aquella sensación de pesadez bien fea. Sí, pues. Y en el momento, ponele de que sentís miedo, o sea, es lógico, porque ¿qué pasa, verdad? O sea, porque ni siquiera podés respirar, no te podés mover, pero de ahí, tranquilo, me volví a quedar dormido. Sí, pues. Y todo así, de lo más normal. Otra ocasión, mi mamita estaba mala, todavía estaba viva mi mamá, estoy hablando de allá por 1997. Estudiaban entre quinto y sexto magisterio, cuando en el corredor de la casa había una cama, de esas de resorte, de cabecera de metal las dos, y había mucho calor, era temporada de verano, y mi mamita estaba acostada, mala de la presión, y yo estaba en la hamaca.
Cuando de repente mi mamá dice que me comenzó a hablar, que me dejara, que parara la hamaca porque se iba a reventar el lazo. Muchas personas dirán, es cierto, dicen eso que ocurre, que lo llegan a meter a uno en la hamaca. Pues mi mamá me hablaba, porque mi mamita no se podía incorporar, no se podía levantar. Como pudo, mi mamá vino, se levantó, y ya en la grada para subir al otro corredor donde yo estaba, mi mamá vio que yo tenía los dos pies sobre la hamaca, pero yo seguía, iba metida, y ella me hablaba. En ese momento viene mi mamá, estiró el brazo, agarra el lazo de la hamaca, pero ella antes, como que había dicho, Padre Nuestro, ayúdanos, ¿va? Ella lo agarra y la hamaca se detuvo literalmente. O sea, tampoco se la llevó por inercia para ninguno de los lados, sino se detuvo directamente. Me habló y me mandó al cuarto, a la bodeguita, ¿va? Y yo me levanté, dice ella, y me fui a acostar. Yo amanecí en la cama, en la cama, y yo no me recuerdo nada de eso. Así. Al otro día mi mamá me estaba contando eso. Yo no sentí eso, le digo, tranquilo. Fíjate, entonces te estoy hablando de que yo tenía como 17, 18 años cuando eso. Sí, a esa edad uno ya está consciente, o sea, ya razona. A mí me cuesta, y le voy a ser sincero, Ronnie, yo soy un poquito escéptico, fíjese. A mí me gusta enfrentar las cosas, ella lo sabe. A mí cuando me ha pasado algo, yo cuando vivía donde mi abuelita, en el segundo nivel, a veces yo quería bajar al baño, porque no tenía baño en el segundo nivel, pero por lo mismo de lo miedo que supuestamente yo sentía, y a veces no bajaba, sino que había unos como tubitos, era tragante de agua, y si me está viendo mi mamá, ahorita lo van a saber. Cabal. Yo ahí hacía orina, ahí orinaba, pero al fondo donde estaba el Instituto Tecnológico había un palo de mango, y yo siempre que salía a orinar, yo miraba el palo de mango porque yo quería, en serio, yo quería ver algo, así se lo digo. Exacto. Yo quería ver algo porque realmente yo quería saber, porque a la par de mi cuarto en el segundo nivel había un callejón y ahí se escuchaban pasos y todo, pero en lo mismo mi de ser escéptico yo decía, nah, ahí anda alguien seguro, que alguna emergencia y anda corriendo y todo, ¿va? Y o sea, siempre yo buscándole una explicación a las cosas que sucedían, hasta que una vez yo me levanté a orinar y todo, vi el palo de mango, no había absolutamente nada. Cuando ya me decido yo a regresar a mi cuarto, volteo a ver y hay una señora, así literalmente una señora sentada en la rama de un palo viéndome, así. En ese momento, Ronnie, créame, la piel de gallina se me erizaron, o sea, yo que soy pelón, se me erizó absolutamente todo. Me voy al cuarto, me tapo y me quedo así. Y yo no quería ni siquiera destaparme. O sea, qué sensación tan fea. Y yo, en el ratito, como usted dice, yo con miedo y todo, ya después como que empecé ya con la cabeza fría, dije, bueno, entonces sí existen estas cosas. Y otra cosa, no sé si a usted le ha pasado esa sensación de que se le sientan en la cama, Ronnie. Qué sensación tan fea, porque a mí me ha pasado y me pasaba. Yo estaba durmiendo y como que alguien se sienta en la cama. Y yo sé que más de algunos de los que se nos están escuchando y nos están viendo ha pasado por eso. Exacto. Qué fea esa sensación, ¿va? Y como te decía, o sea, lo del gato, que supuestamente Ajá. Era gato, pero no era gato, sino era otra cosa. No solamente fue una ocasión, me ha pasado varias veces. Vengo de una familia humilde donde mis papás vinieron, se penquearon, para darnos a nosotros lo que hoy tenemos y lo que ahora somos, ¿verdad? Mi mamá lavaba y planchaba ajeno. Entonces,
yo no sé si su Heidi se recuerda cómo era antes la casa de adentro, pero era un gran sitio. Ajá. Solamente habían 2 casas. La de mi hermano mayor hasta el fondo abajo del sitio y la casa grande donde nosotros vivíamos. Entonces mi mamita tendía la ropa en los alambres, ¿va? Y había una playa de piedra donde se tendía la ropa igual, las sábanas. Mi papá no estaba cuando comenzamos a escuchar que arañaban la lámina de la casa y me le quedé viendo a mi mamá, ¿va? Es el palo de Nance del compadre Ricardo, me dijo, ¿va? El famoso cacho, ¿va? Entonces viene y cuando escuchamos bulla, entonces por miedo de que le robaran la ropa a mi mamá, porque antes eran cercos de tuno, entonces venimos, los levantamos, acompañé a mi mamita a recoger la ropa cuando la luna comenzó a despejarse, cuando sobre el techo de la casa donde nosotros vivíamos, una sombra bien grande, estoy hablando de unos 2 metros, como que acostada, ¿va? Pero comenzó a correr, pero no hizo ruido la lámina, y se tiró para el palo de mango que nosotros teníamos, un palo de mango bastante grande, pero ya prácticamente ya habíamos terminado de recoger la ropa con mi mamá, cuando así sacudieron el árbol, pero se sacudió como que si estuviera temblando la tierra, pero la tierra nada, sí, pues. Solamente se comenzó a escuchar que comenzaron a caer aquel hojarascal del árbol y el aire, me dijo mi mamá, sí, pues. el aire me faltaba a mí, machín. Entonces nos entramos y todo eso, y mi mamá ya no le quiso dar vueltas a la... Como tal vez para no meterle miedo a ustedes, ¿va? Cuando llegó mi papá le contó, no fregué, le dijo mi papá, sí, ahí está el niño. Yo estaba acostado para el otro lado, pero ya escuchando que el corazón ya se me salía. Sí, pues. Va, eso fue, entonces, ponele, eso fue, yo tenía como 5 o 6 años cuando ocurrió eso. Son cositas de que a uno lo trauman, barrón, y mire ¿Lo choquea? Sí, lo choquea. Voy a contar una historia así, real, lo vi con mis propios ojos y espero que esa persona pues le llegue este podcast y le llegue el video de igual manera, y yo sé que ella lo va a confirmar porque pues, sé de esa historia por ella misma, porque pasó por eso. Y me imagino que usted lo sabe. En el Puente del Molino, acá en Chiquimula, hay una casa que supuestamente dicen que está embrujada. La famosa casa del brujo. Ahí estamos. Exacto, ahí está. Para poner en contexto todo, hay una película muy buena del Exorcista de 1973, que hasta la fecha para mí es la película, pero 10 de 10 del terror, de terror. O sea, a mí, a veces a ella la pongo a ver películas de miedo conmigo y a ella no le gusta. Ella las mira, pero mirándome a mí. Claro. A mí me gusta lo que es el terror, pero de esa película del Exorcista, muy buena, a pesar de que en aquellos tiempos la tecnología no era tanto, pero tal vez ahí es donde entró eso tan bueno, ese terror, y que prácticamente es una posesión, y yo creo que la mayoría de que nos están escuchando, nos están viendo, ya saben de lo que se trata un exorcismo. Pero igual yo decía, ¿realmente puede un demonio poseer a una persona? O sea, era mi pregunta. Y yo miraba la película, me daba un poquito de miedo, porque yo la miraba solo. Mi hermano todavía no tiene el valor de verla solito. Y bueno, esa era mi pregunta, ¿va? Hasta que hay un velorio cerca de esa casa del brujo de acá de Chiquimula. Y en ese entonces yo vivía ahí en la Democracia. Hay una muchacha ahí, que obviamente no voy a decir el nombre, se sienta en una piedra, de ahí, la famosa piedra. Ajá.
Yo sé, obviamente eso no lo vi, pero lo contó ella. El detalle es de que como tipo 12 de la noche, 12:30, nosotros escuchamos gritos en la calle. Y como todo buen vecino Curioso. curioso, Ajá, vamos a decir cabal. curioso, salimos a ver por la terraza. Cuando vimos a un carro que se parqueó y adentro estaba una muchacha gritando, Ronnie, quitándose el pelo, quitándose el pelo. Estaban unos muchachos que eran hermanos de ella, tratándola de bajar, y ella simplemente en el piso, dando vueltas, y no se dejaba. La logran entrar a la casa, se queda. Bueno, nosotros así choqueados en la casa porque ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué va? Algo le pasó, está borracha, tantas cosas, ¿va? Pasan los días, íbamos a comprar a una tiendita de abajito y teníamos que pasar por ahí, por la casa, ¿va? Obviamente nosotros. Ronnie, la muchacha, estaba en la ventana todo el día, así, con los labios reventados, resecos, con una cara de perdida, mirada perdida, y en la ventana. Todos los días, Ronnie, todos los días. Se escuchaban gritos en la noche. Ya nosotros como que ya teníamos eso, y obviamente la murmuración de la gente, ya estaba de que a esa muchacha le pasa algo. Nosotros ya con aquel miedito y aquella cosa, como que no vamos a pasar por ahí. Pero pasaron los días. De repente la muchacha, nosotros teníamos tienda. De repente la muchacha llega a la casa. Y obviamente no nos quedamos con la duda, error. Le preguntamos a la muchacha, mire, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó esta noche? ¿Qué le pasó esta noche? ¿Qué le pasó? Y ella misma nos empieza a contar. Esa vez obviamente que estaba ahí en el velorio y todo, ella sintió algo, dice, tenía mucha fuerza que no podía controlar. Ella se quería quitar el cabello porque ella sentía algo en la cabeza. Y Ronnie nos contó que ella se le insinuaba al hermano. Imagínense, o sea, qué nivel de demonio. De demonio, Ronnie. De posesión. De posesión se le insinuó. Ella misma nos lo contó. Qué nivel de demonio, porque se le insinuaba al hermano. Ella decía de que ella no aguantaba las voces en la cabeza, que tenía eso. Ella se recuerda que la llevan a una iglesia, a la iglesia central de acá. Y ella nos contó de que cuando ella entró a la iglesia, ella miraba a los santos con caras de caballos, vacas, todo tipo de animales. Y no quería entrar a la fuerza. Dice que ella solo miraba a todos en la iglesia, los santos, con caras de caballo, de vaca y un montón de animales. Y nos dice, decía la muchacha, yo me estaba viendo cómo era con eso encima, porque dice que ella se miraba lo que estaba haciendo. Ella se miraba que ella entraba a la iglesia y miraba eso. Ella se estaba viendo. Y nosotros así con mi mamá, escuchándola. A partir de ahí hubo un proceso ahí intervino la iglesia y todo ese proceso, ¿verdad Ronnie? Ellos intentaron de todo. Pues gracias a Dios la muchacha volvió en sí. Como le digo, llegó a la casa de nosotros, nos contó eso. A partir de ahí, Ronnie, el que yo ser escéptico como que ya va a la mitad. Exacto. Porque yo en mi vida, yo pensé que dije, solo en las películas pasa, pero una experiencia pues prácticamente fuera de lo común. Yo sé que y tal vez algunos lo han vivido, pero
muy pocas personas han presenciado directamente tener un demonio tan cerca, varón. Sí, es que, o sea, ponerle, volvemos al punto, o sea, muchas personas por curiosidad Ujú. se meten a experimentar algunas cosas que se salen de control. Eh, Fíjate que yo tuve el gusto por cierto tiempo de dar clases. Ajá, Daba clases en una aldea que solamente de recordarme me canso, fíjate, chin, porque solamente era para arriba. para arriba. Eran 9 kilómetros los que yo caminaba para arriba y Ajá, viceversa, eran exacto. 18 kilómetros y cuando tenía la fortuna que me dejaba el bus, eran otros 10 kilómetros más, ¿va? Entonces, fíjate que eh, ponerle que el nivel de creencia o de superstición o de ¿Es la gente, supersticioso, Ron? Disculpe que no, lo interrumpa. no lo soy, No, no, no. no. Ah, ok, ok. Entonces, a nivel de urbano con el área rural es bien marcado. Sí, o sea, hay un abismo. Ajá, y literal, va. Ujú. Entonces, fíjate que eh, en la aldea donde yo fui a dar clases, no había escuela. Ajá. Entonces, yo fui el primer maestro que llegó al área, nos costó un montón, gracias a la ayuda de una mi tía que da clases en una aldea abajo, se logró que pudiéramos llevar la escuela hasta este rincón, por decírtelo así, Ujú, ujú. de nuestra tierra. Eh, Cuando con el tiempo yo pasaba una quebrada, Ajá. pero cada vez que yo pasaba por la quebrada, yo escuchaba eh, ruidos, sonidos, Ujú. pero no le prestaba atención porque trataba de llegar lo más pronto posible a mi escuela. Pero una vez vengo, me detuve, me comencé a lavar la cara, sentía mucho calor, cuando comencé a escuchar risas de niños Ujú. y que chapoteaban en En el la agua, quebrada, ajá, supuestamente. en el agua de la quebrada, no era tan grande, porque se desprendía de dos peñascos. Ajá. Entonces, cuando de repente una piedrita rebotando entre las piedras grandes cayó dentro del agua y ¡hey! ¡Profe! No, joda. ¿Ah? ¡Profe! Eh, ¿Es usted Humberto? Le dije. ¿Es usted Neftalí? Eran dos niños que sabían irme a encontrar. Ah, ya. Ajá. Nada. Agarré mi mochila, seguí caminando, tranquilo. Eh, Comencé a dar clases cuando a la hora del recreo, del receso, bajó el presidente del comité educativo y le conté. Y se quedó así serio. ¿Va? ¿Qué escuchaste, profe? Me dijo. Risas de unos niños y, y la voz de una mujer que decía, profe, y los niños se reían. Me volvió a decir el gesto, la expresión del señor. Y ya los dichocos te contaron algo, pues. ¿De qué? No, de nada, me dijo. Al otro día volvió, profe, ¿escuchaste algo otra vez de los niños? No, sentate, hoy te voy a contarme. Fíjate que ya hace tiempos, me dijo, allí este, cayó una piedra que está abajo, ya la viste, es grande, me dijo, ¿sí? Fíjate que se desprendió esa piedra y mató a los niños que estaban bañando en la... Ah, la verdad. Te lo estoy diciendo que eso me lo dijo mi abuelo, me dijo el señor. Y desde ese tiempo para acá, pues se logra, se escucha. Algunos escuchan, los niños, vos no viste nada, va, profesor. Me dijo, no, yo no, le dije. Pero, y la voz de la mujer era la mamá, que después se mató, se tiró al barranco, me dijo. Pero así, tranquilo, yo Sí. pasaba y todo el asunto. Y desde que yo conté eso, yo ya no escuché nada. Yo ya no escuché nada, fíjate, chino. 2 años más adelante, uno de mis alumnos, de mis mejores alumnos, no iba a la escuela.
y no iba, y no iba. Iba y preguntaba y nada. Y me decía el papá, ahí quédate, profesor, no entres a la casa. No entres a la casa. Fíjate que el niño no está bien y no queremos que te pase algo. Porque en las aldeas el maestro es maestro, él es padre, él es cura, él es pastor, él es juez, él es de todo. Sí. Entonces no queremos que te pase nada, pero tal vez yo les puedo ayudar en algo. No, ahí quédate. Una vez tenía la ayuda de un amigo, de un gringo, que le conté la historia de vida de mis niños, los cuales solamente hacían 2 tiempos de comida, de tortilla con sal, 10 de la mañana y 3 de la tarde. Entonces vino y me comenzó a dar ayuda. Ajá. Yo subía con los alimentos y me quedaba eventualmente allá. Cuando vi que venían los señores por el filo del cerro, ¿eh? Profesor, ¿te vas a quedar hoy?, me dijeron. Sí, me voy a quedar, voy a hacer cena hoy para los niños. Quiero que nos ayudes, me dijo. Pero no lo hicieron, no me invitaron, nada. Al mediodía del siguiente día, justamente cuando el sol estaba en lo más caliente, sacaron al niño. Pero el Señor ya había hecho algunas cosas, ¿va? Sí, el Señor que habían traído, que el niño estaba poseído. Y fíjate que el Señor comienza a hablar en chortí, comenzó a echar sal y otras cosas al suelo, lo cual yo sí me recuerdo qué era lo que él estaba utilizando, y acostaron al niño. Literal, chino. El niño parecía como que si era talconete en sal, perdón la expresión. ¿Sí, va? Se retorcía. Y fíjate que había mojado unos látigos de cuero y en el cual habían amarrado al niño al suelo. Y no ves de que uno de las estacas que habían puesto en el suelo se desprendió y el Señor siguió. Fíjate que yo no lo vi, sería yo hablador si te digo, pero el resto de gente que estaba ahí vio que del pecho del niño salió algo y el niño comenzó a vomitar y de ahí salió algo que se tiró por el monte y se tiró por el zanjón. ¿Qué fue? No me preguntes, pero de que la gente lo vio y el niño al otro día llegó a la escuela, eso sí, ninguno se le acercaba. De pobrecito. Ninguno de los niños se le acercaba, es cierto. Pero causó mucho asombro en mi vida. Lo he contado a algunas personas cuando hemos hablado sobre este tipo de cosas. Entonces, en serio. Sí. La verdad, como le repito, yo bastante escéptico en este tipo de cosas, pero me han sucedido varias donde realmente, y les soy honesto, Ronnie, de un tiempo para acá, cuando uno está patojo, pues uno se aleja un poco de las cosas de Dios, ¿verdad? Y obviamente no nos vamos a poner a hablar acá de religión, porque ese es otro tema. Aquí no vamos a hablar de eso, pero al menos pues yo soy creyente, pero cuando uno está en la jodedera, como decimos nosotros, en 15, 18, 20 años, uno se empieza a alejar. Bueno, yo no tengo vicios, pero siempre aquella cosa de ni siquiera ir a una iglesia, sea cual sea la religión que uno profese, nada. Pero de un tiempo para acá, pues yo sí, como que ya empecé a un poquito, pero en eso ando. A lo que voy, me siento en algunas, pues ahorita no me ha pasado absolutamente nada de paranormal ni nada de eso, gracias a Dios, pero sí de alguna forma yo me siento un poquito protegido en ese aspecto, como decir, no, yo tengo la protección de un Dios y ahí. Pero, o sea, no deja de causar asombro, como lo decía usted, miedo, porque yo sé que todas las personas que nos están viendo, escuchando, alguna vez han sentido miedo en alguna situación. Hablando de todas estas
leyendas que hemos escuchado por acá, que la Llorona, el sombrerón, que el cadejo y todo, me llama la atención una que contaba mucho a mi abuela y tal vez algunas personas acá, de una como procesión, pero era una procesión como de muertos que supuestamente pasaba. Lo hablábamos ahorita fuera de micrófonos. ¿Cómo es que le decía? La legión. Ok, la legión. Lo que nos contaba mi abuelito, yo creo que mi mamá también lo sabe, que se escuchaba el murmuro en las noches de que venía como una procesión. Ok, para los que nos están escuchando de algún otro lado, procesión, ¿qué? Un montón de personas. Ajá. Siguiendo algo. Ajá. Siguiendo algo. Pero entonces nos decía que, bueno, se escuchaba el murmuro y todo. Salían ellos, mi abuelita nos lo contaba, salían ellos a ver a la ventana y todo. Y de hecho, sí, empezaban a pasar un montón de gente y les dejaban una candelita. Cosa que al siguiente día, la candelita era un hueso. Entonces, me llama la atención hay muchas personas de que cuentan y he coincidido cuando empiezo a hablar este tipo de temas porque a mí me gusta, de que me dicen, sí, esto, la procesión, sí, también. Entonces, algo habrá de cierto. Sí. Fíjate que esto se le conoce como legión. La Biblia habla sobre legiones, pero cuando te hablan sobre legiones, te hablan de demonios, ¿verdad? Los romanos ocupaban ese nombre para su fuerza de batalla también. Con invadir. Una legión, soy de tal legión, decían, imagínate. O sea, cuando te hablan de una legión, o sea, están hablando de una cantidad considerable de personas o de almas o Exacto. de demonios. Entonces, fíjate que también te comentaba que antes cuando vos leías o hacías sus trabajos, era biblioteca, ¿va? Sí. Y estaba la famosa biblioteca de la municipalidad, y antes también estaba la biblioteca del Banco de Guatemala, que estaba ubicada enfrente, a un costado de la municipalidad, abajo de una de las agencias bancarias de acá de Chiqui. Pero nos tocaba que investigar algo. Eso fue allá estaba en quinto de primaria y fuimos a investigar cuando nos comenzó a llover, pero subir las gradas para llegar a la biblioteca de la municipalidad daba miedo porque cómo rechinaban las tablas y todas picadas, ¿va? Sí, ¿A qué hora me voy yo por un hoyo de esos, ¿va? Entonces creo que el libro viejísimo, creo que se llamaba Historias y Leyendas de Chiquimulas, se llamaba. ¿Sí? El autor, sería cuestión de repente de averiguar con eruditos de la literatura chiquimulteca. Que hay, Ronnie. Que hay muchos. Gracias a Dios, nosotros contamos con muchos buenos literatos, buenos autores, escritores bárbaros. Pero fíjate que hablaba sobre la legión. Y es una procesión tal cual como dice, a diferencia de lo que vos contabas de que abrían la ventana, no, la gente antes decía, ahí viene la legión, cierre, porque se van a llevar sus almas, o cosas así, ¿verdad? Sí, pues. Entonces viene y cuenta que alguien estaba con la curiosidad de querer ver. Abrió una de las hojas de la ventana de madera de antes, ¿va? Entonces, buenas noches, dice, para que se iluminen, para que se alumbre. Gracias, dice que le metió la candela, como antes candiles de gas. Vino, la sopló, la apagó. La sorpresa, un huesón en la mañana, ¿va? Era un hueso, papá. Esa persona dice que con aquellos fiebrones, porque era un hueso. También te comentaba, les comentaba a ustedes dos, que por ejemplo, muy poco sabemos, cómo es que nace o cómo nació esta tradición, pero hay una procesión que se llama la procesión de la calavera. Sí. Eso se da en el departamento de
de Petén, en San José se llama. Fíjate que esta historia, o esta leyenda, bueno, es historia porque la leí en un famoso libro que se publicaba en nuestros tiempos, ¿va? Se llamaba Escuela para Todos. Ya por 1981 la leí, ya años más adelante. Pero fíjate que estos, lo que sacan a pasear o en la procesión, son 3 cráneos. 3 cráneos. 3 cráneos de personas. Perdón, esta es de un hombre, una mujer y una niña. De muchos lugareños dicen que son cráneos de personas del pueblo Itzá. Ajá. Entonces estos los sacan, pero estos cráneos vienen, los veneran, les hacen un montón de cosas, y es el día 1 de noviembre que sacan la procesión. Los sacan de la iglesia, pero imagínate, los sacan de la iglesia, pero voy a esto. Fíjate que para vos poder tener como que la fortuna, por decírtelo así, que llegue a tu casa la procesión de las calaveras, tenés que reservarlo con años. Porque ponerle de que de repente, mire, yo quiero que pase la procesión a mi casa, o que llegue así como las posadas, ¿va? Alistar tamales. Ajá. Fíjate que hay personas que le toca, llegaste de 2021, mire, a usted le toca, pero hasta en el 2036. Y otra cosa es que viene y la persona que lleva los cráneos, que dirige el cortejo, lo tiene que hacer por 7 años consecutivos. Fíjate. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Es como una religión, Ron. ¿Será religioso o es algo pagano? Aquí sí. Hay una mezcla de las dos cosas. Porque recordad que te estoy diciendo de que esto sale de una iglesia. Pero, sí, por eso le digo, o sea, debe haber... Aquí es un chirbol, por decirlo. Ajá. Entonces, pero se da eso. Y muchos guatemaltecos desconocen esa tradición de uno de los pueblos de acá de Guatemala. Ahorita que menciona usted huesos y todo eso, le hago una pregunta. Uh-huh. ¿Dormiría usted en un cementerio, Ronnie? Seguramente, fíjate, Chin. ¿Sí? ¿Usted dormiría en un cementerio? No. Seguramente. Fui quizá, bueno, hoy antes, yo sí me animaría, pero creo que con alguien más. O sea, solo me costaría un poquito. Y tal vez no. Fíjate que quizás hoy quizás no lo haría. ¿Por qué? Me da más miedo con la música. Porque tengo familia. Sí. Otra porque conozco, gracias a Dios, pues conozco un poco más de él, y tengo limitantes porque sé de que son cosas que no te llevan a nada bueno. Ya, definitivamente. Sí. Pero ponerle que me hubiese agarrado unos 10 años atrás, vamos. Ajá. Pero ponerle de que muchos de los que me conocen de repente, pues sí, era miedoso cuando niño. Claro, cuando niño. Porque ¿a qué niño no le gustan las historias de miedo cuando se iba la luz? Sí. Pero ahí estábamos abrazados de nuestros papás, ¿va? Sentados escuchándolos. Ajá, más cuando se iba la luz. Sí. Ajá, y ahí estaba, ¿va? Y tal vez los viejos o los más grandes contaban ese tipo de historias para causar más miedo todavía en uno, ¿va? Entonces, ponele, quizás sí. Lo hubiese hecho, sí. Sí. Yo creo que, o sea, ya poniéndonos en hipotéticamente que realmente nosotros fuéramos a un cementerio a dormir, creo que ahí sí escucharíamos, pero no sé, es que hay mucha gente que ha muerto, bueno, trágicamente, tantas diferentes muertes hoy en día. Exacto. Pero como le digo, yo sí, tal vez con alguien más, sí me animaría. Tal vez usted se anima. Porque es una pregunta que me surgió por el hecho de cómo estamos de miedo, cómo estamos de fe, se podría Exacto. decir, cómo estamos de fe, porque al final del día, pues,
esa fe interior que nosotros tenemos hacia alguien, en este caso nuestro Dios, pues nos aferra a algo grande, ¿verdad? Ahí sí que, y podemos hacer a un lado el miedo, pero volvemos a lo mismo, ¿va? Siempre las cosas paranormales pasan. Dios le da como ese, o a nosotros igual, va, nos da ese libre albedrío como para nosotros saber qué es bueno, qué es malo, si lo hacemos o no hacemos. Y de igual forma le da poder al demonio, ¿va? Exacto. Porque es más, lo tentó, ¿verdad? Ya yéndonos un poquito a pasajes y todo eso en lo que hemos visto en las películas, siempre está el diablo a la par, porque escuché yo una frase que me gustó mucho, que cuando se construye una iglesia, el diablo hace una capilla a la par. ¿Ya? Te voy a comentar algo así. Fíjate que, por ejemplo, Dios conoce tus pensamientos. ¿Ya? O sea, pero a Él le agrada que vos vengas y le digas, va, que le pidas, que abras tu boca y le pidas. A Él le agrada. Él sabe cuál es nuestro pensar, cuál es nuestro sentir en este momento. A diferencia del diablo. ¿Ya? El diablo no sabe, no conoce tus pensamientos hasta que vos venís y abrís la boca y decís, yo que quisiera ver tal cosa. Le decís a tu esposa, a Chuji, le decís, bueno, ok, el diablo tiene sus demonios también y todo el asunto, entonces ya viene y comienza, va, ok. Pues sí, ahí sí que eso de que tener un angelito y un diablito acá, o sea, literalmente es cierto. Entonces, bueno, vamos a ver, y te da pequeña dosis y te comienza a gustar, ¿ya? Es como aquel que dice, yo no tomo porque no sé si de repente me va a gustar. Sí, pues. Y se echó el primer traguito y le gustó y terminó borracho, ¿va? Entonces sucede lo mismo. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, con nuestro desear, ¿va, Chino? Fíjate que hace ratos yo trabajé en un lugar y alguien estaba poseído. Uh-huh. Estoy hablando de un niño de 11, 12 años, 14 si mucho. Pero fíjate que había un momento muy especial de contacto, de reflexión con Dios y todo eso cuando cayó. Chino, esa criatura de mucho pesaba como unas 110 libras y lo llevábamos cargado entre 10 personas adultas y no lo llevábamos cargado, casi que lo llevábamos arrastrado porque igual había algo allí que no dejaba en paz al niño. Al niño. El niño no podía, pero ni siquiera podía decir, Dios, ayúdame. Le decíamos que lo dijera. Sí, pues. Chino, se le hinchaba la garganta, literal, a esta criatura. Y pues Dios hizo milagros, ¿no? Ahí. Sí, pues. Y ¡pam! Pero, o sea, que hay que tener mucho cuidado, o sea, con lo que deseamos, ¿va? O con lo que, o con la puerta que vamos a abrir. Como te decía. Es que nuestros pensamientos sí son un poquito... A mí me cuesta por el hecho que yo soy de las personas de que yo digo, hago las cosas y tal vez después yo me vaya a arrepentir. No sé, ahí sí que yo me considero una persona así. A veces me ha funcionado para bien y obviamente para mal, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí es bastante el delicado, como lo que usted decía, el poder desear algo. Tantos, como decíamos de un principio, tantas cosas cosas, magia negra que le llaman. Yo siento que, obviamente eso es otro tema. Todas esas personas que practican este tipo de ocultismo, porque es ocultismo,
se aferran a algo malo que al final del día, pues ellos tienen sus consecuencias. sus consecuencias. Y no nos vamos a poner a contar acá de las montón de personas porque yo sí me recuerdo de un par de que terminaron mal por practicar este tipo de cosas. Así que ahí sí que tenemos que tener cuidado con lo que deseamos. Nos van a seguir pasando cosas anormales, paranormales, porque el bien existe, el mal existe y existirá por el resto de nuestras vidas, los hijos de nuestros hijos y nietos. O sea, va a existir siempre. Entonces, ya para ir finalizando este episodio, este podcast, ¿algún consejo, Ronnie, que usted pudiera dar a todos aquellos que se enfrentan a una situación un poquito rara, paranormal, por decirlo de una manera? ¿Qué consejo usted podría? Obviamente es un consejo personal por todo lo que hemos vivido, porque tanto usted como a mí nos han pasado situaciones un poco extrañas y fuera de lo normal. Eh, ¿Qué le pudiera decir a alguien de que está con ese miedo constante, el de tal vez no salir a las 3 de la mañana porque nos dan ganas de orinar y a las 3 de la mañana? No, esta es la hora de la Llorona, o a las 12, esta es la hora de la Llorona. Exacto. Meta su vacinica, ¿va? Cabal. No, fíjate, Chino, eso es bueno. Porque recordar que tenemos un Dios todopoderoso. Sí. O sea, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Exacto. Ya, entonces ponerle de que, te decía, hay que tener mucho cuidado con lo que deseamos, con lo que queremos, ¿va? Por ejemplo, con algunas imágenes, yo recuerdo que traje unas imágenes, unas réplicas de mayas de Copán. Uh-huh. Pero fíjate que mi bebé le tenía miedo. Y te decía a un principio, en cada imagen hay como 7 demonios, ¿va? Sí, yo siento que los juguetes o las cosas como que son un poquito más que atraen esas cosas o que ya vienen, claro, y lo vemos en las películas, ¿va? Que muñecos, que libros y Exacto. Fíjate que, vuelvo a eso, con nosotros se daba mucho eso. Pasaban muchas cosas malas. Y al igual que vos, me encantan las cosas de miedo, me encantaban las películas, pero abrimos puertas, abrimos ventanas, abrimos espacios, ¿va? Sí. Para que cosas malas ocurran, y es por eso que las he dejado a un lado, y pues nos hemos tratado de acercar día con día más a Dios, ¿verdad? Porque Sí, este es lo único, Él es el único que nos puede venir y ayudar en cualquier situación de nuestra vida. Sí, ahí sí que, como lo vuelvo a repetir, independientemente de la religión que ustedes profesen, ¿va? No vamos a dar el sermón acá. Ajá, cabal, exacto. No vamos a dar el sermón acá porque pues cada quien profesa su fe como mejor le parezca, Uh-huh. ¿verdad? Entonces, pues ya para finalizar este episodio, amigos, quiero agradecer la aceptación de venir acá, esa invitación, Ronnie, gracias por venir. Yo sé que muchas personas acá lo van a ver, lo van a escuchar. Es un vecino muy conocido acá en Chiquimula, aparte de que viene de puro talento también, porque hay que reconocerlo, ¿va? Hay que reconocerlo. Nuevamente, agradecerle por aceptar mi invitación a este podcast para hablar un poquito de lo que, pues, lo del Sikín, Halloween y pues estas cositas de terror, de miedo que nos han pasado, y más de algunos de los que están escuchando, nos están viendo, tal vez se sintieron identificados con alguna anécdota. A mí me pasó esto igual, entonces sí es cierto lo que a mí me pasó. Entonces, muchas gracias, Ronnie, por venir, y esta es su casa.
Gracias, Chino, de verdad, muy agradecido por la invitación. Te soy sincero, me causó mucho asombro, tu invitación. Te he admirado, admiro el trabajo que realizas, no solamente ahora con tu página, sino con lo que haces con tus cachorros, Mis perritos. cabales. Entonces, es digno de admirar y de verdad, gracias por tomarme en cuenta, como te digo, se te aprecia un montón. Gracias, A gracias. vos y a toda tu familia, a tu hermana, va. Sí. Tenía ya el gusto de conocer a tu hermana y de verdad, mil gracias por la invitación. Y de verdad, no se pierdan una invitación a los amigos, va, para que Sí, no se sí, sí, pierdan sí. ningún episodio de tu podcast. ¿Qué onda, mucha? ¿Qué pasa, ¿Qué muchacha? pasa, mucha? De verdad, ahí van a disculpar, No, pero hombre, no hay problema. nítido, yo ocupo mucho el mucha. Es que por eso fue el que yo le puse, porque estábamos peleando el nombre, va, yo quiero hacer un podcast y vamos a invitar a varias personas. ¿Cómo le ponemos? Y empezamos la hora del café, y nah, muy formal, y un montón de nombres. ¿Qué pasa, mucha? Me dice Sujeide. Ahí está, le dije yo. ¿Qué Cabal, pasa, exacto. mucha? Porque Y ponerle que es juvenil, o sea, sí, o sea, sí, es muy nuestro. muy nuestro. Ahí está, Ajá, esa es la palabra, muy nuestro. exacto. Entonces, bien amigos, entonces llegamos al final del podcast. Muchas gracias por estar escuchándonos. Ya saben, denle en compartir, suscríbanse al canal. Este podcast, si ustedes quieren, lo escuchan en la noche, porque va a ser un poquito mejor para ustedes estar esa experiencia de escuchar la musiquita ahí, Cabal, Barroni, exacto. escuchándolo pues en sus audífonos, en donde quieran que ustedes estén. Así que es un gusto, amigos, y hasta la próxima.